a propósito de estas preguntas, tiene que ver con efectivamente algo que se conoce como los plazos de permanencia de la información. Como mencionábamos hace un momento, el reporte de crédito, que es este documento donde está el resumen de toda esta información, es lo que se llama el historial crediticio. Siempre utilizo esta analogía, es decir, el historial crediticio, el reporte de crédito, no es una foto, es como una especie de currículum vitae de la persona. Entonces, lo que muestra no es una foto, sino una historia. Entonces, la historia, digamos, de los últimos X cantidad de años, máximo 5 años de acuerdo a la ley. Entonces, ahora vamos dicho esto, es decir, que se trata no de una foto, sino de una historia, lo que corresponde es explicar un poquito el tema de los plazos de permanencia. Entonces, la actividad de los centrales de riesgo es una actividad regulada y tiene unos plazos de permanencia de la información. En general existen 2 plazos de permanencia que son relevantes. Uno es para aquellas deudas en las cuales yo he incurrido en morosidad, es decir, no la pagué y no la pago. Y la pregunta que siempre también se hace es ¿hasta cuánto tiempo permanece registrada la información si es que yo tengo una deuda, no la he pagado y no la estoy pagando? El plazo máximo establecido por la ley es de 5 años. Es decir, si una persona deja de pagar sus deudas, la información de esa deuda no pagada permanece 5 años desde su vencimiento. ¿Ok? Y hay un segundo plazo que también es relevante. Es aquel caso en donde una persona tenía una deuda, la incumplió, pero después se puso al día, que es una situación distinta a la anterior. En ese caso, de acuerdo a la ley, el plazo se reduce a 2 años. Entonces tenemos 2 plazos, el plazo de 5 años para aquellas deudas que permanecen impagas y el plazo, perdón, de 5 años, claro, para las deudas que permanecen impagas y el plazo de 2 años para aquellas deudas que habiendo incurrido en morosidad, la situación ya se resuelve y la persona paga esas deudas. Entonces, respondiendo a las preguntas que nos hacen, el periodo depende de la situación. Si la deuda permanece impaga es 5 años, si la deuda es pagada es hasta 2 años. Pero también es importante, y esto lo mencionaba hace un momento, no es lo mismo, y por eso también existen estos plazos diferenciados, no es lo mismo una persona que siempre ha sido ordenada en sus finanzas y en sus créditos, otra persona que incurre en morosidad y otra persona que habiendo incurrido, habiendo tenido problemas por X razones, de repente me quedé sin trabajo, de repente, lo que sea, incurro en morosidad, pero de pronto supero esta situación, renegocio, refinancio, etcétera, etcétera. Es una situación de riesgo distinta a las otras dos. ¿Correcto? Entonces, ese es un poco el concepto que está detrás de esta lógica de un historial crediticio. Para ver si lo he entendido bien, o sea, si es que yo tengo un crédito y no pago 1 o 2 cuotas, tuve problemas y luego al tercer mes me pongo al día, hubo un cambio en mi historial crediticio, pero para que se regularice esto, ¿pueden pasar 2 años todavía? No, 2 años es para que la información deje de ser visible. El historial crediticio se va construyendo todos los días. Es decir, si yo tengo un impago y lo resuelvo, y yo sigo manteniéndome en general o cumpliendo mis obligaciones sin nuevos impagos, en la medida que ese impago, imaginemos que no pagué durante 3 meses, se va moviendo en el tiempo, mi calificación también empieza a mejorar. O sea, es una labor de todos los días. Por supuesto, si yo, además de ese impago que dejé de pagar, de pronto empiezo a dejar de pagar más adelante otras deudas, ahí voy a seguir estando en una situación complicada, digamos, ¿no? Entonces, el historial crediticio es algo que nosotros vamos construyendo poco a poco y día a día. Es decir, vamos pagando y se va quedando esa buena historia. Si tenemos una mancha, un rojo en nuestra historia, ese rojo, en la medida que yo me comporte bien, se va alejando y me va mostrando como una persona nuevamente con bajo riesgo. Entonces, es un tema dinámico.